Una semana. Creo que Dios nos ha hablado nuevamente y está preparando nuestros corazones, nuestras vidas para que podamos ser ese pueblo que Él espera que seamos. Vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor que guíe esta ministración de la palabra. Señor, en este día nos presentamos delante de Ti, rogando que Tú seas el que dirija mis labios para hablar palabra Tuya. Te ruego, Señor, que quites todo elemento que no sea Tuyo, para que la palabra sea lo más pura posible y que Tú, Señor, seas glorificado, seas exaltado, y que Tu nombre sea levantado en medio nuestro. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el retiro, uno de los compartir que me llamó bastante la atención fue el compartir del hermano Rubén Chacón. A veces quedan como las últimas cosas que se mencionan más en la retina, pero lo que él compartió respecto de lo que ocurrió en la cruz respecto de nosotros, en que Jesús no solo cargó con nuestros pecados, no solo cargó, ese entendimiento es maravilloso, y cuando el hermano decía que al encontrarnos con la cruz, todo lo nuestro quedaba atrás, y al otro lado de la cruz, en la resurrección, no podía pasar nada nuestro, nada de nosotros. Lo único que podía manifestarse al otro lado de la cruz es lo que proviene de Cristo, que en todo lo llena en todo. Y el hermano Marcelo remataba el retiro también, el hermano Marcelo Díaz, hablando sobre temas un poco más prácticos, como Cristo debe ser el todo en nuestras vidas. Y en ese mismo sentido, lo que Dios puso en mi corazón para compartir tiene relación con eso, que cómo debemos vivir nuestra vida al otro lado de la cruz, no ya en el lado anterior donde nosotros teníamos el control, donde nosotros hacíamos lo que bien nos parecía, sino que al otro lado, donde Cristo es el Señor y Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Para eso vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, de los versículos 25 hasta el versículo 30. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Lucas muestra que el contexto de este discurso de Jesús es cuando regresaban los 70 de una comisión que les había dado.
Y aquí, ¿de qué está hablando Jesús? Antes me costaba entender este tema de los niños, a qué se refería con que si no somos como niños. Y me costaba comprenderlo. Entonces vamos a ir desglosando un poco a poco cada término para ir entendiendo qué es lo que quería decir Jesús. Porque esto está dentro de un contexto cultural también y social. Lo primero que menciona, dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de quiénes? De los sabios y los entendidos. ¿Pero a qué se refería Jesús con esto? A lo que se refería es que existen barreras para poder conocer al Señor. Hay barreras que no nos permiten llegar al conocimiento del Señor. Y la primera barrera es la barrera de la sabiduría. Pero no de la sabiduría de Dios, sino de la sabiduría de los hombres. En el original, la palabra que se usó tiene que ver con la posesión de información, de conocimiento, de dogmas. Él se refería a los judíos, a los fariseos, a los escribas que en ese tiempo creían que la salvación de ellos provenía de adquirir mucha cantidad de información. Entonces, mientras más supieran, mientras más interpretaciones de la Biblia ellos tuvieran en su mente, ellos creían que estaban más cerca de la salvación, estaban más cerca de Dios. Entonces ellos comenzaron a dejar de confiar directamente en Dios. ¿Y en qué comenzaron a confiar? En su propio conocimiento, en su sabiduría, en lo que habían aprendido. Tanto así que cuando vino el Dios de la salvación, el Dios de las Escrituras, el Mesías prometido, no lo conocieron, no lo podían conocer, porque a Dios no se le conoce con nuestro intelecto, a Dios se le conoce por una revelación de Él. Entonces, ¿cuál es el gran problema de esto? Creer que la verdad del Señor es simplemente un concepto, una idea, una teología, algo que se estudia, algo que se aprende por nuestros medios naturales. Y no es una persona a la que uno se tiene que someter, que es el sentido de estos versículos. Voy a mencionar algunos versículos, no es necesario que los busquen. En 1 Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 2, dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En Proverbios 26:12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. En Romanos 1:22 también dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Bueno, todos estos versículos hablan cómo la sabiduría nuestra, en lugar de acercarnos a Dios, nos lleva en el camino contrario. También a veces podemos incorporar, incluso dentro de la misma iglesia, dentro de nuestras mismas creencias, el conocimiento secular, el conocimiento, ¿cómo se llama? Natural, incluso el experiencial. No sé, yo sé esto porque yo ya lo he vivido. Y esto nos lleva a dejar de depender de la sabiduría de Dios, que como se menciona también en la Biblia, es la verdadera sabiduría, es el verdadero conocimiento. La segunda barrera es la barrera de la autosuficiencia. Gracias. Perdón.
si bien la palabra usada en original para sabios tiene que ver con el conocimiento natural, cuando habla de los entendidos, en el original se refiere a alguien que, así como literal, es el que junta piezas, pero al interpretar lo que quieren decir, es una persona que es capaz de resolver problemas. Por lo menos yo siento que con el tiempo me he vuelto especialista en resolver cosas. Entonces eso a uno lo hace como autosuficiente. Y en mi propia creencia en algún momento yo decía, pero ¿para qué voy a molestar a Dios con esto? Si esto es simple, esto es fácil de resolver. Y me autoconvencía de que estaba bien resolver cosas sin ir a Dios, sin preguntarle a Dios. El entendido es el que resuelve todo como en automático. Se presenta un problema y lo resuelve. Es un hábito que se relaciona con confiar en la propia capacidad. En decir, es un ejemplo un poco burdo, pero voy por la carretera, pincho el neumático y yo digo, yo puedo aprender rápido cómo solucionar esto. Y me bajo y lo soluciono, pero no voy a Dios para depender de Él en la situación, en el problema o en el caminar que estoy llevando. Entonces, el entendido también a veces piensa que no sé, pues, yo tomé tal decisión y resultó bien. Entonces, probablemente Dios me está respaldando. Fui para allá, no lo consulté con Dios, pero como resultó bien, probablemente Dios lo está aprobando. Pero ahí hay un ejemplo en la palabra que es claro, el ejemplo de Moisés. No sé si ustedes recuerdan que Dios le pidió a Moisés que tocara una roca para que fluyera agua de ella. ¿Recuerdan ese pasaje? Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Moisés con la roca? La golpeó. No hizo lo que Dios le dijo que hiciera, pero fluyó agua. Fluyó agua. A veces las cosas pueden ocurrir igual, aún en medio nuestro. Yo puedo estar sirviendo al Señor en mis fuerzas y puede que las cosas funcionen, entonces está todo bien porque funciona. Pero no es así. No es así. En el caso de Moisés, Dios finalmente lo tuvo que amonestar por eso, y la consecuencia para él fue que no pudo entrar a la tierra prometida. Al igual con nosotros. Dios lo que quiere no son los resultados. Por ejemplo, acá en el local, no es que el aseo esté hecho, no es que todo ande bien, que las finanzas anden bien, que todo ande bien. Lo que Él quiere es que dependamos de Él. Él quiere que vayamos a Él continuamente y que dependamos de Él. Por mencionar algunos pasajes que hablan del tema, está Proverbios 14:12 que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos caminos que nos parecen buenos, que nos parecen correctos, que incluso uno dice, pero si yo veo en la palabra yo no estoy haciendo nada malo. Pero si no dependemos de Dios, es camino de muerte. Y en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿qué es lo que hará Él? Enderezará tus veredas. ¿Se dan cuenta cuál es la participación nuestra ahí?
Nuestro trabajo es solo fiarnos de Jehová, o sea, confiar en Él, poner toda nuestra confianza en Él. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Y después dice, reconócelo en qué caminos. En algunos, en lo que tiene que ver con las cosas de la iglesia, o solo en los temas importantes. En todos tus caminos. Y ahí, y después de eso, cuando uno se confía en Él y lo reconoce en todos los caminos, ¿qué es lo que hace Él? Enderezará tus veredas. ¿Y qué es eso? Vamos a caminar por el camino que Él nos trazó. No nos vamos a desviar. Vamos a seguir el camino que Él trazó para nosotros. Y es por eso que Él en Juan, cuando habla de la parábola de la vid, dice, sin mí nada podéis hacer. Ahora pasamos a la parte final donde dice, esas son las dos barreras, son las dos grandes barreras para que lleguemos al conocimiento de Dios. Pero en contraposición, ¿el qué menciona? A los niños. ¿Y qué característica tiene un niño en este contexto? Porque nosotros vemos a los niños de hoy, pero los niños de hoy tienen muchas más libertades, muchos más derechos que los niños de esa época. Entonces, entendiendo el contexto cultural de la época, la palabra que se usa para niños habla de una persona, un infante que no tenía derecho, voz, ni voto, ni legalmente, ni nada. Incluso hasta era menos que un siervo de acuerdo a lo que algunos dicen. Entonces ese niño dependía total y absolutamente de sus tutores. Dependían total y absolutamente del padre, de la bondad del padre, de lo que su padre decidiera para él. Hoy no sé, pues Isaías, por ejemplo, llega y compra algo por internet y después llega a la casa. Si me pregunta, pero él podría llegar y hacerlo. Pero del niño que habla acá en la palabra, es un niño que no podía hacer nada por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Jesús mismo dice en Mateo 18, 3 y 4, dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. Esto era en medio de una disputa entre los discípulos por cuál era el mayor, y él mostraba una y otra vez cuál es la receta de Dios para la vida cristiana. Es la dependencia total de Él. Después en el versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Perdón, me salté. Era el 26 primero. En el 26 se ve un detalle súper interesante que uno a veces lo pasa por alto. Jesús, después que dice dice que el Padre escondió estas cosas de los sabios y los entendidos y las reveló a los niños, ¿cierto? Fue algo que el Padre hizo en su soberana voluntad. Pero ¿cuál es la reacción del Hijo ante esa decisión del Padre? Y lo vemos en el 26. ¿Qué dice Jesús? Sí, Padre. Sí, Padre. ¿Cuál es la reacción nuestra cuando el Señor nos habla? ¿Es un sí, Padre?
porque así te agradó, así te plació, así lo quisiste. Yo acepto tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Esa es la actitud del Hijo. Esa es la actitud del Hijo de Dios. Esa es la actitud de su iglesia. Después dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. El conocimiento de Dios no es un conocimiento meritocrático, tampoco es un conocimiento democrático. Acá no existen derechos del niño, de lo que sea que queramos poner. Esto es simplemente la perfecta voluntad de Dios, la grandeza de su gracia. Porque si fuera por méritos, ¿alguien accedería a este conocimiento? Nadie. Es solo por su bendita gracia. Como dice en Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y Jesús dice que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. El Padre fue el que le dio toda la autoridad. Y el Padre también, al entregarle toda la autoridad al Hijo, en consecuencia, nosotros tenemos que ir al Hijo para poder ser guiados por Él. Y terminando el versículo 27 dice, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esta revelación, como mencionábamos antes, no es por mérito. Es Cristo, es nuestro Señor, en su sola misericordia, que nos alcanza y que nos puede revelar estas verdades. La palabra conocer aquí, porque dice que y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Esa palabra conocer no es una palabra conocer en original que se refiere a un conocimiento intelectual. Esa palabra conocer se refiere a un conocimiento experiencial, a un conocimiento íntimo, a un conocimiento profundo. En nuestra cultura estamos acostumbrados a pensar que porque yo aprendí algo, porque leí algo, ya lo conozco. En el griego hay diferentes términos, y hay un término que es el que se usa acá, que se refiere a un conocimiento de práctica, de vida. Y es Dios el único que puede quitar ese velo. Después el Señor Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué palabra maravillosa. ¿Alguna vez ustedes se han sentido trabajados y cargados? Y en nuestro caminar cristiano, ¿nos hemos sentido trabajados y cargados? Y la pregunta es, ¿por qué? Si el Señor dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué pasa esto?
Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay la pregunta de por qué estamos cargados, es una pregunta que vamos a ir respondiendo en la medida que vayamos entendiendo. Jesús dice que llevemos su yugo sobre nosotros. ¿Saben en general qué es un yugo? ¿A qué se refiere el yugo? Ya, bueno, voy a explicarlo brevemente. Justamente, antiguamente y hasta hace no mucho, para transportar carga o incluso para arar la tierra, se ponía una yunta de bueyes. Una yunta de bueyes son dos bueyes que van afirmados por un palo. Entonces, estos bueyes obviamente tenían que ser mansos para no correr hacia cualquier lugar y para que, no sé, pues cuando uno siembra, el surco tiene que quedar derechito. No se puede desviar ni siquiera un poquito, porque se desvía un poquito y toda la línea queda chueca y se echa a perder todo el trabajo. Entonces un buey tiene que ser manso para que sirva para su propósito. Entonces cuando Él dice, tomad mi yugo sobre vosotros, está dándonos una figura de un buey, que en este caso sería Jesús mismo, que sería el buey viejo, el buey experimentado, el que sabe cómo caminar, el que sabe cómo conducirse, y nos dice a nosotros, nos invita, tomad mi yugo sobre vosotros, o sea, pónganse al lado de mí, dejen que les ponga el yugo. ¿Para qué? Para que Él nos enseñe, para que Él nos muestre cómo debemos conducirnos. ¿Qué es lo que pasa con un buey nuevo? ¿Cuál es la naturaleza de un buey nuevo? ¿Ustedes han visto a un ternerito? Anda corriendo por todos lados, es como un niño. Corre por todos lados, va donde quiere, ve algo que le llama la atención y corre. Entonces, ese ternerito, si uno lo pone solo o lo pone con otro ternerito al lado, ¿qué es lo que va a ocurrir si es que uno lo pone a arar la tierra? Eso se da para cualquier lado, ¿cierto? No va a servir. Entonces, esa es la figura que Jesús nos presenta en este momento. Entonces, ¿qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero, ¿qué es lo que significa esta palabra manso? Uno a veces asocia el ser manso con ser una persona débil, una persona que siempre ha sido tranquila, con falta de carácter. Tendemos a asociar a una persona mansa con esas características muchas veces. Pero la palabra manso que se usa en el original está asociada a cuando hay un animal en estado salvaje. Por ejemplo, un potro salvaje o un ternero salvaje que nunca ha sido domesticado. Y ese animal logra ser domesticado. Ese animal se somete a un amo. Pese a que ese animal tiene toda la fuerza, toda la libertad para andar donde quiere, ese animal en algún momento se domestica y obedece a un amo. Y se somete a ese amo. Y nosotros, ¿cómo sabemos que Jesús era manso? Porque, ¿qué decía Él? Yo nada hago por mi propia cuenta, sino lo que debo hacer al Padre, eso hago. Y también cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición, porque dice que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Se dan cuenta?
que esa mansedumbre no era porque no se pudieran defender, porque había una legión de ángeles disponibles, listas, en cualquier momento. Jesús hacía una seña y atacaban. Él tenía todo el poder. Nosotros no tenemos todo el poder, pero Él tenía todo el poder de defenderse. Era ese potro salvaje que podría haber hecho lo que Él quisiera, pero no. Él decidió someterse al Padre voluntariamente. Y en medio de los momentos más difíciles, cuando lo insultaban, cuando lo abofeteaban, cuando lo maltrataban, cuando se burlaban de Él, sometió su causa ¿a quién? Al Padre. ¿Se dan cuenta del modelo que Él nos presenta? ¿Y con qué tiene que ver la humildad? Que es la otra palabra que se presenta acá. La palabra en el original para humildad se refiere a alguien que está postrado, con cabeza en tierra y que no levanta la cabeza, está cercano al suelo. Eso quiere decir. Es precisamente lo opuesto a ser altivo o elevado o soberbio, o decir yo puedo, yo me valgo por mí mismo. Es todo lo contrario. Esa era la postura de Jesús ante el Padre. Y en la palabra dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y luego dice: ya mi yugo sobre vosotros, depended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿dónde está el descanso? En su yugo, en tomar su yugo, en aprender de Él, que Él no se vale por sí mismo, que Él es manso, que pese a tener todo el poder, se somete al Padre, que pese a tener toda la autoridad, está con su rostro cerca del suelo, frente al Padre, y lo reconoce, y decide obedecer, y decide seguirlo. Entonces, el yugo es el que trae descanso para nuestras almas. Mientras queramos ser como el ternero que quiere ir donde le da la gana y tomar la decisión y decir, pero ¿qué le voy a preguntar al Señor por esto si yo sé? Si yo entiendo. Si yo he estudiado la palabra también, ¿por qué voy a escuchar lo que me están diciendo si yo conozco la palabra? Tengo la capacidad. Aunque tengamos capacidad, hermanos, eso no es nada delante del Señor. Nuestra capacidad no sirve de nada. Solamente la vida de Cristo en nosotros es lo que sirve, porque Él se viene a buscar a sí mismo. En la palabra dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Jóvenes, bueno es al hombre, dice, llevar el yugo ¿desde cuándo? Desde su juventud. El yugo es un beneficio, es lo que nos trae paz, es lo que nos trae descanso. No es un castigo. Tomar su yugo nos trae paz. Finalmente dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando habla de fácil, la palabra para fácil se refiere a que no lastima. Cuando se hacen los yugos, puede que haya un yugo estándar,
Entonces, si es que ponen a un buey un poco más chiquitito, un poco más grande del estándar, ¿qué le va a provocar el yugo? Dolor, malestar, incomodidad. Pero aquí el Señor dice, mi yugo es fácil, y cuando habla de fácil, habla de un yugo diseñado especialmente para nosotros. Un yugo que se adapta a nuestra forma. Un yugo que no nos lastima, que no nos maltrata, que no nos daña. La palabra fácil se refiere a eso. Fíjense en el cuidado de nuestro Señor. El yugo que nos ofrece no es un yugo que nos quiere dañar. Es un yugo especial para cada uno porque somos todos diferentes, ¿no? Es un yugo que se adapta a lo que necesitamos. Y cuando hay algo en lo que Dios nos corrige, es el trato de Él con nosotros, en particular con nosotros. Y cuando habla de la carga ligera, se refiere a que en la yunta de bueyes ve que hay dos, uno viejo y uno nuevo. Cuando el nuevo está aprendiendo, ¿saben ustedes quién es el que lleva toda la carga? El viejo. El buey nuevo solamente sigue los pasos. Trate de ir aprendiendo, va mirando al buey viejo. No quiere decir que el buey nuevo no tenga carga. Solo dice que la carga es ligera. ¿Por qué? Porque es el buey viejo el que lleva todo el peso. ¿Quién llevó todo el peso en la cruz? Nuestro Señor. Y Él sigue llevando ese peso por nosotros. ¿Pero qué tenemos que hacer? Descansar en Él. Ponernos bajo su yugo. ¿Nos va a gustar? Probablemente no, porque al viejo hombre, el que murió en la cruz, le gusta hacer las cosas a su modo. Pero el nuevo hombre en Cristo está dispuesto a ponerse el yugo, a doblar la cerviz y decir, sí, Señor. En este modelo de dependencia hay un patrón que debemos aprender, hermanos. Que Jesús mismo se sometió al Padre y como Él dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y otra vez dice, no hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. También dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Cuánto aplicamos esto a nuestras vidas, hermanos? Esto es bueno que lo reflexionemos cuando decidimos dónde trabajar, dónde vivir, los más jóvenes, con quién ponerse de novios, con quién casarse, qué amistades tener, qué decisión tomar con nuestras finanzas, qué hacer con los distintos aspectos de nuestra vida. ¿Estamos con el yugo puesto cuando tomamos estas decisiones? ¿Consultamos al Señor antes de tomar estas decisiones? ¿Escuchamos su voz? ¿Buscamos consejo entre los hermanos? Como dice la palabra, someteos unos a otros. ¿Buscamos la guía y la voz del Señor en cada cosa, en todos nuestros caminos? ¿O solamente vamos a Él cuando estamos afligidos con el agua hasta el cuello y ya no damos más? Cuando la carga ya se hizo pesada porque estamos viviendo en nuestras fuerzas, de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a nuestras capacidades. Esa pregunta, hermanos, es importante que nos la hagamos, porque el Señor quiere que nosotros seamos esa iglesia que Él demanda, una iglesia que depende de Él. Ese es el modelo que nos dejó nuestro Señor. Él mismo, siendo Dios, se sometió al Padre. Él no tenía la capacidad de vivir por sí mismo.
Sí la tenía. ¿Y nosotros la tenemos? No. Pero somos porfiados muchas veces. Cuando el hombre cayó en el huerto, empezó a vivir por sí mismo, a depender de sí mismo. Ese fue el pecado original de Satanás también. Iré y me sentaré en el trono del Altísimo. Seré yo mi propio Dios. Seré ese potro salvaje que nadie doma. Y así vivimos a veces. Pero hermanos, pidámosle al Señor que por su gracia nos revele esto, que lo revele en nuestros corazones, porque no basta con saberlo. Es una lucha diaria en que tenemos que abrazar esa cruz para rendir nuestra voluntad a nuestro Señor y decirle: sí, Señor, aunque no me guste, sí, Señor, aunque vaya en el sentido contrario de lo que yo quiero. Yo me quiero ir a las Bahamas, quiero vivir allá en Lo Barnechea o no sé qué cosa, y tú me dices: no, quédate en Curacaví, quédate en Pudahuel. Sí, Señor. Aunque quiera ir y trabajar y ser el CEO de una empresa o ser alguien importante, y Dios me dice: no, quédate aquí nomás. Sí, Señor. Es la crianza de los hijos. En todo aspecto, hermano. No confiar en el conocimiento del hombre. En la Biblia, ¿qué dice? Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero nosotros somos benditos y confiamos en nuestro Señor. Y esa carga que es pesada se vuelve ligera. Y eso que nos daña desaparece. Cuando ponemos nuestra confianza en Él y le seguimos y entregamos todas nuestras cargas. En otras partes, no me acuerdo cómo dice el versículo, pero dice: entrégueme las cargas. Eso, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Si su yugo está adaptado para nosotros, está esperando. Pero nosotros tenemos que poner nuestra cabeza y decirle: sí, Señor, aquí estoy. Amén, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, Dios bueno y misericordioso, en este día, luego de oír tu palabra, te rogamos que tú permitas que esta quede en nuestros corazones y que en tu misericordia nos reveles esta preciosa relación que tiene el Hijo con el Padre y que tú proveíste para tu iglesia, para que tus santos también, tal como tú dependes del Padre, dependamos de ti. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que nuestro actuar muchas veces no ha sido el que tú esperas. No hemos puesto toda nuestra confianza en ti, pero te rogamos, Señor, que en tu misericordia obres en nuestras vidas, que si actuamos como animales salvajes, que tú permitas en tu misericordia que nos rindamos a ti, que voluntariamente te entreguemos nuestra voluntad, nuestras decisiones, Señor, para ser agradables a ti. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque tú nos hablas, porque tú tienes propósitos con nosotros, propósitos de bien y no de mal. Gracias, Señor. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos y que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Amén.